Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Esta noche, recién, hace muy poco, el gobierno entregó un ultimátum a Enel ante las reiteradas fallas en los compromisos adquiridos. No solo las fallas del suministro de energía, que esas las conocemos. No, esa la falla en los compromisos adquiridos en reposición. Además, confirmó el gobierno el comienzo de un proceso de caducidad de la concesión. Tras la reunión de este miércoles en Senapred, el ministro de Energía, Diego Pardou, señaló que el Ejecutivo espera que Enel cumpla con el nuevo plan de recuperación presentado, a diferencia de los dos anteriores. Nueva planificación que considera la conexión de 20.000 clientes durante la jornada de mañana jueves. Este plan se va a segmentar en periodos de 24 horas. Textual, dicen, y si no hay 20.000 clientes conectados durante las 24 horas de mañana, este procedimiento se moverá a su siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial. Eso añadió el secretario de Estado. Las autoridades, además, comentaron que el gobierno formuló cargos a la empresa distribuidora CGE, que es otra empresa, porque Enel está en un lugar, es un monopolio natural, entonces una parte está concesionada a una empresa, otra parte a otra empresa. Se habla mucho de Enel, pero no es la única. Bueno, se han formulado cargos a la empresa distribuidora CGE por infracción a las normas de reposición de suministros también. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompañan esta noche Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Nerea. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, de la Universidad de Coportales, integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. La lista energética probablemente no sea lo que ninguno de nosotros ustedes sea el experto. Yo no podría hacerle muchas preguntas técnicas porque es súper difícil. Pero en la parte política está claro que ese partido también se está jugando en esa cancha, ¿no? Nerea, ¿cómo estás viendo tú el comportamiento del gobierno, las reacciones del gobierno frente a esta crisis? Es un problema súper complejo. Evidentemente que nos recuerda un poquitito a todo lo que pasó con los incendios durante el verano, inevitablemente. Y me parece que la sensación de la ciudadanía puede ser algo similar. Algo similar al abandono, algo similar a, bueno, ¿quién va a responder por nosotros? Más encima, en el entendido en que estamos en general ante una empresa privada donde no tiene directamente la responsabilidad de la institucionalidad pública, pero sí en el caso quizás de fiscalización, que en el fondo que siempre nos pasa en Chile, que cuando ocurre algún suceso terminamos preparando, digamos, algunas medidas para más adelante, pero que sin duda alguna, cuando ocurre algo de tamaña magnitud, hay una sensación de desolación y de desamparo por parte de la ciudadanía. Ojalá que podamos aprender de esta situación para que no se vuelva a repetir. Pero dicho eso, me parece en general que el Ejecutivo, con el ultimátum que ya conocemos hace un par de horas, si no me equivoco, sí. Me parece que es una señal importante, sobre todo en el entendido de nuevo, hemos visto protestas durante el día en diferentes comunas, de manera espontánea, y obviamente que la situación no da para más, y por lo tanto una señal fuerte del Ejecutivo de poner un ultimátum, más allá de que la empresa en general no ha cumplido ni siquiera lo que ha dicho, y no sabemos si lo va a cumplir o si está en condiciones de cumplirlo. Está en condiciones de cumplirlo, claro. Exacto. Un ultimátum me parece el único camino a seguir, dada la situación, dada la contingencia. Gonzalo, los ultimátums siempre tienen riesgos, ¿no es así? En política me imagino que también ocurre eso. ¿Qué te parece a ti? Sin duda, generalmente, lamentablemente, aquí tenemos una conjunción de errores graves que están pagando los ciudadanos, están pagando de alguna manera los usuarios del servicio eléctrico el problema. Tenemos una empresa que obviamente tiene una gran responsabilidad, en este caso Enel o CGE, depende de dónde esté el área, ¿no? Como mencionabas tú, depende de la región, depende de la comuna, pero no han tenido la capacidad ni han llegado a la oportunidad, y yo creo que han fallado en algo que también, junto con no proveer el servicio, que es lo mínimo, han fallado gravemente en la comunicación, ¿no? O sea,
No es lo mismo que a uno el viernes le hubieran dicho, ¿sabe qué? Nos vamos a orar hasta el martes, nos vamos a orar 5 días. Cada ciudadano puede tomar sus decisiones, ver cómo se va a la casa de los papás, se mueve, un amigo, tiene una logística, se hace cargo del problema, ¿no? Lo mismo para el gobierno, una señal de que tenía que hacer algo, porque el gobierno viene a reaccionar recién el día lunes. Parece que el lunes hay una primera reacción del ministro de Energía, y después el gobierno se da cuenta que ese malestar también en parte se dirige hacia el gobierno por la falta de solución hacia sus problemas. Pero como suele ocurrir en la política, y es un error frecuente, lamentablemente en política pública, la reacción más rápida es encontrar un culpable que una solución. Entonces, si bien está bien el ultimátum, me parece razonable, cuando se empieza a hablar de eliminar la concesión, inmediatamente se inicia una conversación técnica, es decir, ¿qué tan posible es? Los expertos dicen que es muy difícil, pero el gobierno juega esa ficha. Cuando se pone un ultimátum y la autoridad pone toda la presión, genera una expectativa en la ciudadanía, ¿no? ¿Qué pasaría si no hay, ¿no es cierto?, capacidad de reposición en el plazo que da el gobierno? Se incumple el plazo. O sea, la sensación de debilidad del gobierno frente a la empresa es total. Yo creo que aquí, como cuando ocurre cualquier catástrofe, hay múltiples responsabilidades. Hay una que es directa, el principal, la de la empresa. Más que ser una empresa privada, es una empresa muy regulada y por lo tanto, como decía Nerea también, el regulador tiene una responsabilidad y me parece que no la ha asumido, ¿no? La política es buena para encontrar un culpable rápido, pero no asumir su propia responsabilidad. ¿Y por qué lo llevo al plano de la política pública? Porque no nos olvidemos de un detalle que es importante. Ya habíamos estado hablando de las tarifas eléctricas hace un par de meses, un mes, ¿no? ¿Y a propósito de qué? Que habían congelado los precios. Si a una industria le congela los precios, hoy día el gobierno le reclama que no ha invertido más. Esa industria estuvo con los precios congelados durante 5 años. Ya vimos el caso en Argentina, de nuevo, de donde se trajo la política, esta idea, ¿no? Esta idea de la izquierda latinoamericana, es decir, congelemos los precios y solucionamos el problema. Lo vimos respecto del gas en Argentina, que hubo un minuto en que Argentina no tenía gas, siendo un país que es rico en gas, no tenía gas. ¿Por qué? Porque las empresas dejaron de invertir. Tenemos que tener cuidado que a veces nos equivocamos en una cosa y termina repercutiendo en otra distinta. Ahora, el congelamiento de las tarifas se dio en el gobierno de derecha, ¿no? De izquierda. No, se dio en los últimos 5 años en los dos. Aquí en Chile me refiero. Sí, y fue impulsada, ¿no? Fue una petición de la oposición de ese minuto y que el gobierno acogió y la fijó, le dio un marco y se prolongó. Se prolongó mucho tiempo. Y esa prolongación, ¿no? Más allá del estallido, más allá de lo que fue la pandemia, es lo que finalmente provocó que las empresas dijeran, bueno, no hay capacidad de inversión cuando tú tienes los precios congelados, ¿no? Y esa capacidad de inversión es la que hoy día la ciudadanía reclama, ¿no? Hoy día estamos hablando de tener mayor resiliencia en el sistema eléctrico, de tener mayor capacidad de poder responder más rápidamente, tener más cuadrilla, tener mayor inversión. Bueno, esa mayor inversión, veamos casos donde lo hemos hecho bien. Por ejemplo, en el tema sanitario se ha hecho bien. Santiago ya es una ciudad que prácticamente sigue teniendo algunos puntos de conflicto respecto de las aguas lluvias, pero está solucionado. Se le dio un cauce, ¿no? Se logró. Es una ciudad que además es capaz de alguna manera, sus aguas de desecho las trata, ¿no es cierto? Son aguas hoy día tratadas, ya no se lanzan directamente al río. Entonces, lo hemos hecho bien en algunos sectores, se ha invertido, esos costos los ha asumido la ciudadanía, en la mejor calidad de servicio y todo. Bueno, también tenemos que hacer algo parecido en el sistema eléctrico. Si queremos, porque muchos de los eventos de la naturaleza que vamos a vivir, algunos decían que esta es la primera situación en términos del viento, nos sorprendió mucho, no nos puede volver a sorprender. Tiene un preámbulo esta historia, porque es multifactorial, el clima, la falta de inversión, lo que fuera, pero tuvo un preámbulo que para algunos expertos también fue preámbulo del estallido. Y fue la discusión de los medidores eléctricos, de los medidores inteligentes. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Que terminó una discusión que la política no fue capaz de resolver, porque había que cobrar un precio fijo a los usuarios, que no era tan alto, pero muchos usuarios o las asociaciones de usuarios decían, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no la empresa? Se empezó a enredar, se empezó a distorsionar la discusión, pasó de lo técnico a lo político hasta los programas de farándula, y ahí se perdió el norte de eso, y la política no fue capaz de resolver. Y se retiró a un lado y no se hizo. Y hoy día en él dice, no podemos saber qué casa tiene luz y qué casa no tiene luz, es un sistema ciego. Y esa tecnología está disponible. Está, pero falla la política. Es un poco como la discusión de pensiones hoy día. Llevamos 15 años discutiendo y seguimos ahorrando el 10%. Sí. Cuando hay que ahorrar el 16, 18%, si no, no nos va a alcanzar. La política falla, discute, pero no resuelve.
Sí, es eso. ¿O no? Hasta ahí, eso dicen los expertos. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo totalmente y quiero realzar 2 puntos respecto de eso. Primero, por ejemplo, en temática de pensión y en general en los grandes temas que hemos intentado discutir públicamente en Chile, ha sido súper difícil llegar a acuerdo. ¿Para qué decir en pensión? Pero algo que quiero destacar y que me parece relevante, porque me parece que probablemente vamos a seguir discutiendo algún tipo de reforma al sistema político, es que no es un problema de la fragmentación política. O sea, hoy día efectivamente tenemos más fragmentación política y eso puede hacer más difícil llegar a acuerdo en el Congreso. ¿Qué es entonces, si no es la fragmentación? Y me parece a mí, ¿Sí? Es un problema en general que tenemos en la política chilena, en donde los personalismos que hay son mucho más líderes que la convergencia programática que hay en algún partido. Porque no podemos decir porque ahora tenemos más fragmentación que hace 10 años, pero la reforma de pensiones la estamos discutiendo hace 10 años. Entonces, algo, digamos, que ha variado en la fragmentación política, igual no podemos llegar a acuerdo hace como 10 años. Por lo tanto, eso me parece importante destacar. Y una segunda cosa que me parece súper importante destacar... Y no falta, te quiero agregar Sí. ¿No faltarán liderazgos que sean capaces de, en los momentos en que está revuelto el gallinero en un sector determinado, diga al líder, a ver, vamos por aquí? ¿Y para qué vamos a nombrar? Todos conocemos líderes en distintos sectores que son capaces en momentos difíciles de poner a sus huestes detrás. Alguien dirá que son autoritarios, lideran y cierran filas. Sí, en general podríamos pensar que puede ser un problema de disciplina partidaria, efectivamente, que falta esta figura del látigo que hay sí en el Congreso de Estados Unidos, el whip, para que efectivamente los partidos y las bancadas voten como deben votar, pero a mí me parece que es en realidad un problema más profundo y es que en general cuando nosotros votamos por el Congreso, votamos a nivel individual y la convergencia programática, la marca del partido desaparece. Entonces, en el fondo, nosotros le rendimos cuentas de forma individual a los políticos del Congreso más que al partido. Entonces, eso es algo que quizás deberíamos resolver y obviamente que estamos hablando ahora del conflicto que tenemos con la luz, pero me parece que en realidad es un problema mucho más grande que lo podemos hablar a otros temas. ¿Se da en otras partes, en otros sectores? Yo te puse los medidores, te puse las pensiones, la falta de resolución. Sin duda. Yo creo que la falta de acuerdo es algo que es evidente. Yo creo que estoy parcialmente de acuerdo con él aquí. No estamos porque yo creo que sí, la fragmentación ha ayudado a eso. Es mucho más difícil ponerse de acuerdo entre 20 partidos que están en el Congreso que si hubiera 4 o 6 partidos, ¿no? Sobre todo porque no hay que olvidarse un detalle. La fragmentación, uno de los efectos que tiene es que produce la competencia lateral, ¿no? Y por lo tanto, si yo me muevo, rápidamente el otro puede ocupar mi lugar. Un partido que sea muy parecido al mío, ¿no? Y tenemos un segundo fenómeno, que la multiplicación de partidos lo que ha provocado es de que tenemos muchos parlamentarios que han estado en 2 o 3 partidos en los últimos 10 años. O sea, prácticamente se van moviendo los de acuerdo a... ¿qué le llaman? Claro, yo no ¿Se le llama? Ese es el nombre técnico. Es el nombre técnico, no es una opinión. Incluso Matías, sí, desde la ciencia política lo va a validar también. Nerea, sí, es correcto. Tiene una connotación negativa. Sí. La tiene, pero sí se llaman, ¿no? Pero, Tránfuga. Sí, el transfugismo político. Sí. Sí, cuando se trata, pero es un fenómeno también asociado a lo mismo, ¿no? Porque cuando hay tantos partidos, el parlamentario dice, bueno, yo tengo los votos y si mi partido no me quiere llevar, voy por otro. Aparecen los fenómenos de que muchos se transforman en independientes. ¿Cuántos de los independientes que vamos a ver en las elecciones de octubre tienen para atrás 20, 30 años de militancia en partidos? Y resulta que ahora en la elección son independientes. Porque no les dieron el cupo. O porque les convenía, o porque les daba una flexibilidad de ir por uno, ir por otro, o ir por todos. Eso es lo que ha desordenado y es una dificultad obviamente importante, porque cuando hablamos de disciplina legislativa, recordemos, eso está asociado a partidos fuertes. Y hoy día nuestros partidos, producto de la fragmentación y producto de la indisciplina y producto de estos fenómenos, se han ido debilitando fuertemente. Ahora, la paradoja es que el día que estamos hablando de la imposibilidad de negociar y llegar a acuerdos, se ha llegado quizás el mayor acuerdo del último tiempo en materia de pensiones. Hoy, pero no vamos a entrar en ese tema porque nuestra invitada después de eso, pero se ha llegado en el Senado, en la Comisión de Trabajo, con el Gobierno, a un acuerdo para sacar adelante con tope enero, desde la Comisión del Trabajo, una sentidísima reforma. Ahora no sabemos cómo va a salir, pero
Pero hay, me acuerdo, Es un primer Marco, paso en cómo, en la forma, ¿no? Es decir, En la cómo lo técnica vamos a tramitar y Exacto. que tenga un plazo cierto para tramitación, Claro. lo que es muy bueno. Ahora, sobre la forma es lo que no hay acuerdo, ¿no? La forma, o los contenidos, los porque la contenidos. forma legislativa sí se Sí. logró, pues. Por último, hay un poco más de Pero certidumbre. yo lo hago por poner en la mitad del vaso lleno. O sea, Sí. hoy se logró Es un verdad. súper acuerdo entre oposición y Que gobierno. la política se ponga a plazo siempre es bueno. Sí. Pero los quiero llevar a propósito del desorden. Por ahí me quedé pegado en lo que dijo Gonzalo para cambiar de tema, porque el desorden que ha provocado el factor Venezuela en nuestro país, y no por la variable migración, por la variable política, ideológica, tema de derechos humanos, en fin, todo lo que hemos visto en los últimos casi 10 días ya. ¿Cómo sienten ustedes que les ha golpeado al gobierno? El presidente ha subido la apuesta cada vez más. Reaccionó el día 1, pero sigue reaccionando, diciendo hoy día que lo que diga un presidente de partido no es lo que más le importa o no le importa tanto. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Refiriéndose al Partido Comunista, ni más ni menos. Exacto. No a la UDI. Sí, bueno, lo primero que hay que tener en consideración es que de las dos, entre comillas, posturas que existen, los resultados de Venezuela son legítimos versus los resultados de la elección de Venezuela no son legítimos, tenemos evidencia solamente de un sector, que es los resultados no son legítimos porque hay evidencia de las actas en donde se indica que el resultado, que hay, digamos, papel para demostrarlo, es irreversible en favor de la oposición. 66-30 aproximadamente en favor del Resultado. candidato Exactamente. González Urrutia. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos ningún tipo de evidencia que nosotros nos haga pensar que quizás Maduro efectivamente ganó la elección. Y por lo tanto, de eso se desprende que, primero, decir, ¿cierto?, o cuestionar esta evidencia que existe es muy, digamos, irresponsable. Salvo que tú pusieras datos en contra. Dije, mire, Exacto. el suyo es malo, usted es un tramposo, mire. Pero no hay datos para contrastar datos. Exactamente, ese es el gran problema y por lo tanto me parece muy irresponsable reconocer el resultado de la elección de Venezuela y por tanto muy responsable no solamente el presidente Boric, sino que en general algún sector de la izquierda latinoamericana en general, algún sector, ¿cierto? Ahora, esto que estamos hablando ahora no es un conflicto nuevo en el oficialismo, ¿ya? O sea, como decía la semana pasada, a nadie le puede sorprender que el Partido Comunista esté, digamos, aliado, al menos, digamos, programáticamente con Venezuela, y tampoco nos puede sorprender que el presidente no, porque siempre ha condenado el caso de Venezuela. El problema ahora es la crisis de venezolana actual, y me parece que en general mucho de lo que se está apostando ahora, en general, es que este conflicto se desescale, si es que existe la palabra desescale, con el tiempo, para que este problema que viene a surgir a propósito de la crisis venezolana desaparezca, porque en realidad el Partido Comunista no va a cambiar de opinión, así como tampoco lo va a hacer el presidente de la República. Le agrega mucho al presidente Boric, quienes son adversarios políticos, en que no reconozca a estas alturas el triunfo de Edmundo González Urrutia. ¿Te parecería prudente, Gonzalo, que el gobierno tomara esa posición o te parece más prudente la que ha mantenido hasta ahora? Muéstrenos cifras. Yo creo que la primera respuesta del presidente fue una respuesta oportuna y de alguna manera lideró en América Latina, ¿no? Fue uno de los primeros presidentes, sobre todo de izquierda en América Latina, que se atrevió a exigirle, ¿no?, mayor transparencia en los datos el mismo día domingo, ¿no? El mismo día domingo, cuando todavía no había un resultado, ni siquiera un resultado oficial, que el que dio la dictadura finalmente, donde declaraba triunfador a Nicolás Maduro, sin evidencia, sin ningún papeleta, sin ningún formato. Ese fraude cometido el día domingo, ya han pasado 10 días, yo creo que esa postura inicial, yo creo que fue muy valorada por los chilenos. Yo creo que también esta diferencia, y esta vez a marcar la diferencia con el Partido Comunista, también le ha sido muy favorable al presidente respecto a la percepción ciudadana. Yo creo que ahora sí, en este tercer nivel, pues ya la OEA ha tomado una escala distinta, ¿no? Ya habla de fraude abiertamente, después de 10 días de la elección, cuando un gobierno no es capaz de demostrar en nada la evidencia que respalde su posición. En cambio, la oposición venezolana, ¿no?,
Ya dice, aquí están las A actas. los 2 días. Las actas que nos alcanzaron a dar, el 73% de actas que sí recibimos, dan un resultado y ese resultado es público, mesa por mesa, con un nivel de detalle que llevó a que la Secretaría de Estado en Estados Unidos dijera el presidente electo es el de la oposición, Edmundo González, ese es el resultado oficial, y que la OEA ya escalara, ¿no? Hablara directamente ya de fraude y que finalmente también ¿Tú crees que el presidente Boric ya debiera estar hablando del presidente González Urrutia? Y te planteo que el caso Guaidó, que fue presidente encargado anterior, que había sido elegido también en la Asamblea, ¿se acuerdan ustedes? No resultó muy bien eso, no tuvo muchos frutos. Sí, lo que pasa es que ¿cuál es la diferencia? La diferencia ahora es de que aquí el presidente Guaidó no fue elegido popularmente. Para presidente. Hay una diferencia, ¿no? Sino que fue por la Asamblea, porque él era presidente de la Asamblea, pero nunca fue elegido popularmente. Aquí sí tenemos una persona que fue elegida ampliamente por los venezolanos, con todas las restricciones que significa competir de manera desigual en términos de acceso a los medios de comunicación, a los recursos y todo, igual logró imponerse amplísimamente por sobre el dictador Nicolás Maduro. Entonces, hay un escenario que es distinto. Ahora, ¿qué es lo prudente para el gobierno? Yo creo que lo prudente para el gobierno es a esta altura establecer una vinculación con la oposición venezolana, que es la víctima del fraude y que es la víctima de las violaciones de los derechos humanos desde el día domingo, establecer algún puente de comunicación. Recordemos que el gobierno pareciera aparecer en una actitud de prudencia, pero el embajador de Chile fue expulsado, ¿no? O sea, en la práctica, Venezuela rompió relaciones con Chile a propósito de la declaración inicial del presidente Gabriel Boric. Eso fue, ¿no? Al igual que la presidenta Dilma, la presidenta del Perú, ¿no? Que también ocurrió exactamente lo mismo. Hizo una declaración y también fue Dina expulsada. Boluarte. Dina Boluarte. Y lo que uno esperaría del gobierno es que ya dieron paso a una fase 2. ¿Cuál es el problema? Si hemos visto el nivel de desencuentro, no solamente entre el Partido Comunista y el gobierno, hay una parte bastante más allá del Partido Comunista, dentro de la izquierda, que forma parte del Frente Amplio, que también tiene un vínculo muy estrecho, político, económico y social, con la dictadura venezolana, que no va a permitir, ¿no es cierto?, pasar a la segunda etapa, que es ya hablar abiertamente de fraude y de una necesaria transición democrática hacia el presidente elegido. ¿Tú, Nerea, crees que el gobierno debiera dar ese paso o crees que está bien en el paso en el cual se sitúa ahora, de exigir cifras concretas para poder reconocer el triunfo de alguien? La postura actual es el mínimo, es el cimiento mínimo para de alguna u otra manera explicar lo que está pasando en Venezuela. Se necesita sí o sí algún tipo de evidencia que efectivamente demuestre que sabemos que no va a llegar. ¿Y cuál es el límite? Tú dices, este es el mínimo, pero ¿cuál es el límite que debiera o qué debiera ocurrir para pasar a la siguiente fase? Sí, es decir, ahí en el fondo lo que correspondería sería exigir que se reconozca el resultado de la elección, dado que existe evidencia que la oposición ganó y el resultado es realmente irremontable. Si no fuera irremontable... Es un ultimátum. O usted reconoce, pero esto es como lo que estábamos hablando recién de Enel. Exacto. Y si no se recupera la electricidad, ¿qué pasa? Ese es el problema. Y si Venezuela no le hace caso a Chile, ¿qué hace Chile? Y muy probablemente no le va a hacer caso a Chile, no le va a hacer caso a Brasil, no le va a hacer caso a la OEA, no le va a hacer caso a Estados Unidos. El problema con las dictaduras, como la venezolana, que una de las cosas que nos quedó súper claro, como decía, es que esto no es un autoritarismo competitivo, esto es simplemente un autoritarismo donde no existe oposición, no es que la oposición tenga unas desventajas, sino que simplemente no existe oposición y no hay ninguna posibilidad de que la oposición sea reconocida como contendor y que efectivamente pueda tener la chance siquiera de ganar una elección. Y por lo tanto, me parece que el camino para la transición venezolana eventual no va por los comicios electorales, evidentemente, sino que en realidad la escalada de violencia, desafortunadamente, puede llevar a una transición con movimientos sociales, como ha pasado en gran parte de las dictaduras. Ese es el problema. ¿Y cuál es el problema? Que es muy impredecible no solamente el timing, sino que también la forma con dictaduras. ¿Gonzalo? Sí, me tengo una pequeña diferencia o detalles, ¿no? Claramente en Venezuela sí hay una oposición. De hecho, fue una oposición muy débil durante mucho tiempo y tiene razón Nerea, eso es lo que le facilitó mucho el trabajo a la dictadura venezolana. Pero hoy día hay una oposición amplia, ¿no? Donde está parte de la izquierda venezolana, está ahí, esta parte de la derecha venezolana, parte del centro histórico, mucho independiente. Hay una oposición en Venezuela. Esa oposición acaba de ganar las elecciones con todos los bemoles, ¿no? Con todos los matices, con todas las desconfianzas. Acaba de ganar ampliamente las elecciones. Ahora,
Lo que está haciendo Nicolás Maduro y su dictadura es sacar de la cancha de la democracia la conversación y llevarla a otra cancha. Ya lo hizo anteriormente, está dispuesto a soportar todo tipo de sanciones internacionales, el ostracismo, volver a cerrar Venezuela con tal de mantenerse en el poder. Y eso es lo que estamos viendo, que por eso quiebra relaciones con Chile, quiebra relaciones con Perú, está demostrando que está dispuesto a tomar acciones de aislamiento, también a nivel internacional, lo mismo con la OEA, lo mismo con el resto de los países, lo mismo puede ser con Estados Unidos, ¿no? Está dispuesto a tomar ese tipo, enfrenta a quien lo cuestiona y está dispuesto a aislar a su país. Ahora, las consecuencias de eso las vimos, ¿no? Son dramáticas para el pueblo venezolano y la advertencia es clara. Se decía que el 20% de la población que hoy día está en Venezuela está pensando si se consolida la dictadura en salir y generar una segunda gran diáspora de Venezuela. Un temor que no es un temor que solamente infundado. Recordemos que el subsecretario del Interior de Chile estuvo en la frontera, ¿no? Validando de qué manera se podía enfrentar esta segunda gran oleada. Nos queda un minutito y ustedes se fueron, como es natural, a Venezuela, porque el problema está ahí. Pero yo los traté de hacer mirar por un segundo, porque nos queda la relación dentro intragobierno, donde la situación se ha puesto muy tirante. ¿Puede pasar a otra etapa usando los mismos términos, ustedes creen, o esto va a quedar aquí? Sí, un pequeño asterisco. Cuando digo que no hay oposición en Venezuela me refiero a la noción de DAL de democracia, de participación-oposición. No hay derecho a oposición en Venezuela. No las dejan ser. Exactamente, a eso me refiero. Por la fuerza, por el miedo, por la represión. Exactamente. No hay garantías institucionales para tener oposición. Respecto del país, bueno, hay una fractura, sin duda alguna, en el oficialismo. No es una fractura que se pueda, me parece a mí, solucionar, no es salvable. Y por lo tanto, nos queda a nosotros la duda, y vamos a ver ahora, post elecciones de octubre, porque ya no se va a romper el pacto que hay, si es que esta coalición realmente, estoy hablando de la coalición que vamos a tener en octubre, desde la DC hasta el Partido Comunista, se va a proyectar a las elecciones legislativas y para qué decir a las elecciones presidenciales. Me parece que en la medida en que desescale el conflicto en Venezuela, es posible que se proyecte la coalición. Sin embargo, si es que no, que es muy posible, puede ser una fractura bastante importante. Pero más allá que se escale, aquí se notaron diferencias de principios bien importantes. Pero es que ya las sabíamos. Entonces, eso es lo que quiero postular. Yo creo que hay un cuestionamiento a las credenciales democráticas de varios de los partidos que están hoy día apoyando directamente la dictadura venezolana. Es así. El presidente Gabriel Boric además se da cuenta que la posición que tomó crítica respecto del proceso, crítica respecto a la dictadura venezolana, que no es solo a propósito de la elección, ya lo había tenido antes. Ya lo que es una posición que lo hace sintonizar con la gran mayoría de los chilenos. Y por otro lado, el tratar de mantener ordenada su coalición, a pesar de que hubo, recordemos, estos dime y direte entre los propios ministros, ¿no? Dentro del propio gabinete había tensión respecto de este tema, ¿no? Y de no transformarlo. Se habló de ministros activistas, y lo que estaban haciendo esos ministros, Antonio Orellana, el propio Monte, era defender la causa democrática en Venezuela. Y se le acusó de activismo, ¿no? Como que fuera algo negativo lo que estuvieran haciendo. Que disminuye su calidad de ministro. Claro, y lo que están haciendo, obviamente, es la mínima solidaridad democrática respecto a un pueblo que está dando la pelea por su libertad en Venezuela. Nerea Palma, Gonzalo Miller, muchísimas gracias a ambos por estar esta noche con nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ya hablábamos en la primera parte de este programa sobre este... ¿Se puede decir inédito? No, porque ha habido acuerdos antes. Inédito en la forma tampoco, porque es especial, es bien poco frecuente este acuerdo de técnica legislativa que se busca, ya se lo vamos a explicar con la entrevistada, pero lo que hay de fondo esto es una luz de esperanza de una cosa, se logra un acuerdo, un protocolo de acuerdo
para poder sacar en enero, ahora en pocos meses más, definitivamente una reforma al sistema de pensiones, que al final nos lleve ¿a qué? A que mejoren las pensiones, eso hay acuerdo de todos, de las personas que hoy día tienen una jubilación que no les permite llegar, ¿no es cierto?, con una condición digna, y además aumentar el ahorro, porque llevamos muchos años ahorrando muy poco, llevamos decenas de años ahorrando 10% y eso no alcanza. Es parte de lo que se busca. Ahora, en el detalle hay mucha dificultad, como es natural en cualquier proceso legislativo. ¿De qué se trata el acuerdo? Que creo yo que hay que mirarlo con mucho optimismo. Hoy en la Comisión de Trabajo del Senado se lo preguntamos a una de las integrantes de esta comisión, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda. Alejandra, buenas noches, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ti, Matías. Muchas gracias por la entrevista. No es inédito porque entiendo que en el caso de FOGAPES también se utilizó esta lógica de ir en general y en particular en la misma vez. Disculpen que latee un poquitito, pero es que si no, lo que es distinto a esto es que cuando uno consigue votar en general algo, después se va al detalle y no se aprueba y queda un cascarón de ley que no sirve de nada o de poco. La gracia es que salga concisa y sea una ley que realmente se haya conversado y negociado. Esa es la novedad, ¿no? Bueno, esa es la novedad. Yo creo que hemos hecho varios protocolos de acuerdo, ¿no? Pero lo interesante de esto es que vamos a ir votando ad referéndum, que se llama. O sea, vamos a votar en general y en particular, y que todo se va al final a ratificar, ¿no? Al final de la sesión o del proceso de sesiones. Entonces, yo creo que lo interesante es que va a ser mucho más fácil poder llegar a una cosa más armónica, porque vamos a poder ir revisando las distintas indicaciones. Ya. Y la otra novedad es que también vamos a tener un conjunto de expertos que no va a ser un conjunto de expertos que nosotros, los que somos parte de la comisión, vamos a incorporar en este conjunto de expertos y que va a permitir ir chequeando esas indicaciones sesión a sesión. Entonces es una fórmula que efectivamente, Matías, son el FOGAPE, ¿no? Pero Ahora que uno se pregunta, es Alejandra, algo que... uno se pregunta ¿Ah? si esta fórmula que parece ser tan buena, que le tenemos tanta esperanza, ¿por qué no se usa en todos los procesos legislativos? Si es más rápido, si se chequea su factibilidad técnica y va saliendo y va avanzando, ¿no sería malo de repente mirar eso como términos generales, no? Como fórmula, ¿no? Como fórmula. Si bueno, funciona. pero fíjate que... Pero mira, en la Cámara de Diputados un poco es así también, ¿no? Porque en la Cámara de Diputados lo que se hace es votar en general y en particular completamente el proyecto. Y va a la sala entero, completo, desde ¿Siempre? lo general a lo particular. Claro, esa es la fórmula en la Cámara. ¿Y por Tú qué? votas en general y después vas en particular. ¿Y por qué esta el Senado diferencia? tiene otra... Bueno, mira, yo llevo hace un poquito tiempo en el Senado, ¿no? Y a mí me llama la atención también. Pero fíjate que tiene una lógica, porque se vota en general en el Senado y después te dan un tiempo para las indicaciones. Entonces, tanto el Ejecutivo como los parlamentarios pueden incorporar esas indicaciones. Y fíjate que esa es una de las complicaciones que se va a dar, pero estamos armando un sistema también para que los demás parlamentarios puedan incorporar sus ideas en la discusión. Pero yo quiero quedarme con las palabras que tú planteaste al comienzo, ¿no? Esto es una muy buena noticia. Habíamos estado 5 meses tratando de votar en general, no habíamos llegado a un acuerdo, existiendo la comisión de expertos, ¿no es cierto?, la propuesta que hizo el ministro Marcel, la propuesta que hizo la ministra Jara. Sin embargo, no habíamos logrado llegar a la votación en general. Y yo creo que esta propuesta que concluimos el día de hoy es una buena forma de acelerar el proceso y llegar a acuerdos. Ya, ese es la cancha, el rayado de cancha donde se va a jugar este partido y ahora hay que ver cuáles son las reglas del partido propiamente tal, cuántos cambios se van a hacer, cuánto va a durar cada tiempo, en fin, aquí y allá. Y eso, partimos con un rayado de cancha que es bien interesante. Se ha hablado del 6-0, 0-6, que tiene que ver con los 6 puntos porcentuales extras de ahorro en el tiempo. ¿Cómo se van a repartir? ¿Cuánto van a ir a las cuentas individuales? ¿Cuánto va a ir a lo solidario, por así decirlo? Y se llegó a una fórmula, la que ha propuesto el ministro Marcel, que de los 6 sean
3 a capitalización individual, es decir, lo mismo que tenemos como sistema hoy día en el 10%, 2% del extra, un préstamo que es de las personas, pero se lo prestan por 20 años a un fondo y después se le devuelve a las personas y con ese fondo se presta o se mejoran las pensiones de los más viejitos hoy día, y 1% para suplir sobre todo la deficiencia que tiene la injusticia que se comete con las mujeres por la proyección de vida que tienen. ¿No es así? Del 3, 2, 1. Eso en general. ¿Por qué no nos explica más al detalle? Ya, a ver, primero decir que lo que tú planteas al comienzo, pudimos lograr, y yo creo que sea un consenso de todos, ¿no? ¿Cómo vamos a aumentar efectivamente las cotizaciones? Vamos a pasar de un 10 a un 16 y pensando que la OCDE, ¿no?, tiene un 18,2 de promedio. Por lo tanto, es una buena... 18,2 de la OCDE, nosotros vamos a estar en un 16%. Segundo, recordar que el gobierno, ¿no es cierto?, planteaba un 6% al sistema del Seguro Social. Ha ido bajando un 3,3, hoy día estamos en un punto. O sea, lo que estoy diciendo es que ha habido una flexibilidad absoluta del gobierno, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo lo antes posible. ¿Qué es lo que queremos ahora? También hay un acuerdo que es muy importante que tiene que ver con el diagnóstico. ¿Dónde tenemos el problema? En el pilar contributivo, ¿no? El pilar contributivo, pero además de eso, focalizado fundamentalmente en la clase media y en las mujeres. Tenemos una diferencia en las pensiones de alrededor de un 15%. Entonces, por eso es que una de las propuestas más importantes era cómo garantizamos que esa diferencia no ocurra, no ocurra. Y ahí, porque además la mayoría de los países, ¿no?, esa diferencia efectivamente no ocurre. Nosotros somos una excepción en donde ocurre esta diferencia. Y es por eso que ese 1%, ¿no?, queremos que sea de carácter permanente. Esa es la propuesta, que sea de carácter permanente y que permita entregar esta estabilidad o esta igualdad entre hombres y mujeres. El 2% se va a crear... un segundito, primero una aclaración, porque el pilar contributivo es un término que puede sonarle a usted, que está en la Comisión de Trabajo, muy familiar, pero muchos de nuestros auditores dirán, ¿y qué es el pilar contributivo? Es la parte que cada persona aporta y ahorra para sí mismo. El 10% hoy día es pilar contributivo. Bueno. El pilar solidario es otra cosa para aquellas personas que no le alcanza su pensión. Pero otra cosita, de ese 1%... Espérate. Es que hay algo muy importante, porque en el pilar no contributivo, entonces tú no contribuyes y aunque no tengas cotizaciones, el Estado coloca recursos. El solidario, el pilar solidario. Estamos hablando de la pensión básica solidaria de la presidenta Bachelet y hoy día la PGU del presidente Piñera, ¿no? Frente a esa situación, la tasa de reemplazo, ¿no es cierto?, ha ido mejorando sostenidamente. Sin embargo, la tasa de reemplazo en relación al pilar contributivo, donde se colocan las cotizaciones, ahí donde tenemos complicaciones graves y donde hay que hincar el diente en este minuto. Disculpe que yo no soy profesor ni menos, pero como soy ignorante me gusta que me expliquen. Tasa de reemplazo tiene que ver con la proporción de mi salario cuando estoy activo versus lo que cuando estoy pasivo. O sea, si yo ganaba 100 trabajando y mi jubilación es de 50, mi tasa de reemplazo es 50%. Eso es la tasa de reemplazo. Claro. Ahora se puede medir de la tasa de reemplazo. Sí. Y fíjate que en el acuerdo que firmamos, en el acuerdo que concluimos el día de hoy, que se votó en la sala, precisamente lo que queremos es llegar a una tasa, que la tasa de reemplazo sea nuestro fin, ¿no? Y la OECD, por ejemplo, tiene un 70%, o la organización de la OIT lo que plantea es que debe ser alrededor de un 70% de tu sueldo en actividad la tasa de reemplazo que uno debería tener en la jubilación. Entonces, nuestro fin es esa tasa de reemplazo. Perfecto. Entonces, ese 1% va a ser permanente para suplir los problemas que tiene o la injusticia o la diferencia que se produce entre hombres y mujeres, y tiene que ver con que, como tienen esperanza de vida mayor, se divide lo acumulado, lo ahorrado, en más años. Por lo tanto, toca menos, por así decirlo, mensualmente y tiene tasa de reemplazo más baja. ¿Eso es así? Bueno, pero como soy mujer, ¿sí? no solo tiene que ver con que vivimos más. Esa es una variable. Tiene más lagunas también. Quiere decir que tenemos más lagunas, la maternidad es una cosa, ¿no es cierto? Pero además el 30% menos de sueldo, que también es otra variable y tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo que tenemos que mejorar,
y eso es el 1% de carácter Perfecto. estable que debería haber. Uno de los 6, entonces, para corregir la desigualdad que se produce por distintos factores con las mujeres y corregirlo e igualar esa cancha. El 2% que cada persona se lo presta a este fondo es transitorio. Explíquenos para qué se va a usar y cómo. Bueno, esos recursos, ¿no?, van a ser transitorios, y la idea es entregar certezas, lo que se llaman garantías, ¿no? Y esa garantía, lo que se está proponiendo es alrededor, y por eso que hay que estimular el ahorro. Ese es uno de los sentidos, estimular el ahorro. Y el estimular el ahorro significa poder incorporar 0,1 UF por año cotizado con un tope de 30. Eso es lo que vamos a tener que revisar. Si va a ser un tope de 30, si va a ser un tope de 20, si vamos a empezar a los 5 años. O sea, la idea es cómo estimulamos el ahorro, porque si tú ves la pensión garantizada universal, ¿no? Ayuda, pero no estimula el ahorro. Es universal para el 90% más pobre. Haya puesto o no haya puesto. Hasta 1 millón y tanto, pero la idea es que estimulemos el pilar contributivo, estimulemos el ahorro y estimulemos la formalidad en el empleo, ¿ya? O sea, y más eso ahorraste, significa más recibes. más años ahorraste, más años no más ahorraste. Más años, más años perfecto. ahorraste, Más densidad. más años ahorraste, claro, más años ahorraste, tú recibes más estímulo. Por eso que es 0,1 UF por año cotizado, y tenemos que ver cuánto monto se logra, si podemos hacer ese año cotizado a los 20 años, hasta 20 años o hasta 30 años. Ya. Una persona que nos está escuchando dice, de mi 6% extra, uno para el tema de las mujeres, fantástico, estamos todos de acuerdo, o debiéramos estar de acuerdo, genera justicia. 2% de mis 6 extra, yo le voy a prestar a ese fondo. ¿Quién va a manejar ese fondo que va a servir durante 20 años para mejorar las pensiones de los más viejitos hoy día? ¿Quién me lo va a devolver? Y si yo presté 10.000 pesos, ¿cuánto me van a devolver? ¿Y quién me garantiza que me lo devuelva el Estado? Ya, va a ser muy parecido a lo que hoy día significa, ¿no?, este bono de reconocimiento, ¿ah? En que el Estado, tú le prestas, pero va a haber un documento en el cual tú haces ese préstamo, pero al mismo tiempo se va a crear un interés frente a ese préstamo. O sea, no va a devolver lo mismo, sino tú vas a tener un interés que vamos a tener que conversar para poder devolver estos recursos, que va a ser parte del diseño de tu jubilación. Entre UF2 y UF3%, por ahí es más o menos lo que me van a devolver la plata, ¿no? Con ese interés después de 20 años. Mira, yo creo que vamos a tener que estudiar lo que va a significar eso, pero yo creo que esas deberían ser las condiciones como normales, ¿no? ¿Quién va a manejar ese fondo? Porque ese no es que va a ir a gastos del Estado, sino que va a ser un fondo especial para pago de pensiones intergeneracionales, pero ese es un fondo que alguien lo tiene que manejar. ¿Quién lo maneja? Bueno, esas son las cosas que vamos a tener que dilucidar en la discusión, ¿no? El gobierno está abierto, ¿no?, a que sea un fondo que maneje inversiones privadas, y lo importante además, ¿no es cierto?, que lo que vamos a hacer con todas las inversiones es dar mucho más flexibilidad, ¿no?, para que las inversiones se puedan desarrollar y tener más rentabilidad. Yo creo que hay dos cosas que son importantes en el tema de quién va a manejar los fondos, tanto en el sistema de AFP como en estos fondos que se va a crear hoy día. Uno es que queremos mejorar la competitividad del sistema, ¿no? Porque es muy importante disminuir las barreras de entrada y que puedan entrar otros actores. Esa era la razón por la cual el gobierno quería separar la industria, ¿no? Y lo segundo es la posibilidad de crear mucho más alternativas, ¿no?, de inversión, y no acotar hoy día lo que tenemos, sino abrir el abanico a distintas posibilidades de inversión. O sea, ese fondo se va a licitar, como hoy día el fondo de cesantía, que puede ser una empresa canadiense que venga y gane la licitación, cobre más barato, y este fondo lo administre y lo rentabilice
Mira, el fondo de cesantía es uno de los, yo diría, de los ejemplos en donde hemos tenido mayor posibilidad de crear metodologías de trabajo. Y yo creo que el fondo de cesantía es una buena, yo diría, herramienta de buscar una alternativa. Por ejemplo, y la gente estará preguntándose, no hay dificultad con eso. En este nuevo escenario que se está empezando a dibujar, que todavía no está todo resuelto, ¿en qué pie quedan las AFPs como las conocemos hasta ahora? Que nos recaudan, nos administran y nos pagan las pensiones. Mira, nosotros teníamos dos dificultades, ¿no? en las discusiones que hemos tenido durante estos 5 meses. Primero, lo que tú planteas, esto de cómo se va a distribuir el 6%. Pero lo segundo es la modificación o la reforma a la industria. Y lo que planteaba el gobierno en la propuesta era dividir la industria en la administración propiamente tal, para poder bajar, ¿no es cierto?, los costos. Y porque la industria además se va a modificar, quizás ya no vamos a tener en 5 o 6 años más las oficinas repartidas en todo el país, sino todo lo vamos a hacer más bien electrónicamente, ¿no? Entonces los costos van a ser absolutamente distintos, la forma de relacionarnos también. Y lo segundo era la posibilidad de tener fórmulas de inversión, entes que nos ayudaran a hacer estas inversiones y que se separara de la industria. En el fondo, hacer mucho más específica cada una de las funciones. Y en ese minuto incorporar mayor competitividad. Todo eso lo vamos a tener que revisar a partir del acuerdo y de las indicaciones en particular en el proceso. Y con plazo, esto en diciembre y luego en enero a la sala, y tendríamos que tener idealmente una reforma a las pensiones por fin. Matías, eso es lo más importante, que vamos a tener plazos y certezas para la ciudadanía y fundamentalmente para los jubilados y jubiladas. Un desafío para la política, ponerse de acuerdo y generar soluciones a la ciudadanía. Alejandra Sepúlveda, senadora independiente, integrante de la Comisión de Trabajo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos.